Muy bien, tercera y última parte. Con respecto a las financiaciones, bueno, les decía, después, bueno, quedará entre el importador y el banco ver cómo hace para cancelar la totalidad de la deuda que tenía contraída con el exterior. Para que eso no ocurra, porque esa tasa suele ser mucho más cara, el importador, o sea, el cliente argentino, lo que puede negociar con el banco es una prefinanciación de importaciones. Hay prefinanciación de importaciones, de exportaciones. ¿Esto qué significa? Que yo le pido al banco que me dé una línea de crédito, el banco me da esa línea de crédito, por lo general son en algo que se conocen como argendólares, que son posiciones de dólares que se contratan en el exterior y que tienen una tasa mucho más baja que la tasa local. Lo que pasa es que quedás con una obligación hecha en moneda extranjera. Y entonces el banco se fondea en otro lado, dependiendo del negocio, con quién lo haga. Si es una importación o exportación con China, el negocio se hace con China. Si se hace con Europa, se hace con el Deutsche Bank de Europa, de Alemania. Y si es para el resto del mundo, se hace una financiación en dólares con... Nosotros lo hacemos con Bank of America en New York. Entonces, depende de la plaza, vas a tomar una moneda y vas a hacer. Pero si es con China, se hace en yuanes con el ICBC de China. Y después tenés financiaciones directas otorgadas por los bancos de afuera, cuando el banco de afuera o el estado extranjero tiene una necesidad puntual. Por ejemplo, el gobierno de China se presenta en la Argentina y llama a todos los productores sojeros, vitivinícolas, agropecuarios en general, y le ofrecen adquirir toda su producción por los próximos 15 años, a tasa de mercado, a precios internacionales. Y le preguntan si es factible cumplir con dicho abastecimiento. Los productores locales dicen: sí, yo te puedo facilitar esto, pero necesito un préstamo. Y ahí es cuando les conté lo del matadero, que el banco le dice: bueno, en realidad esto fue entre una empresa china y una empresa argentina. Le hicieron un préstamo de 10 millones de dólares para construir no una, sino tres naves son tres galpones. ¿Vieron esos galpones largos, largos así? Bueno, hay un matadero en Entre Ríos que es un galpón todo largo, y a ese le van a agregar tres más, cuadruplican la capacidad de producción, y exportan, le devuelven a China ese equivalente de 10 millones de dólares, que en realidad se lo dieron en yuanes, con mercadería. O sea que el pago lo hacen con mercadería. Esas son las financiaciones, ese es el cuadro de financiación. Eso es lo más habitual en el negocio financiero con las sociedades, que está bueno que sepan. Y bueno, nos queda todo lo de gobierno corporativo, que, es el conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración. Es lo que dice que la empresa haga bien las cosas. A ver, se los voy a resumir porque quedan 2 minutos y sé que hay muchos que se tienen que ir a otra clase. Cuando los gobiernos le piden a las sociedades que empiecen a trabajar en beneficio del medio ambiente, con onda verde, que no contaminen, que bajen la emisión de residuos tóxicos, que no contaminen los ríos, que no contaminen los mares, que los desechos hagan los procesos químicos necesarios para no contaminar, que bajen la emanación, que bajen la cantidad de combustión para reducir al máximo el calentamiento global, que utilicen cosas que sean reciclables, y todo eso dentro de un marco de una política que permita que las sociedades puedan funcionar. Ese gobierno corporativo está dividido en distintas áreas, que es
juegan y son tan importantes el Consejo de Administración, los empleados, los proveedores, la administración, los accionistas, como un todo de la sociedad. Y sobre todo, y hay otra parte también muy importante, que es el conocimiento de la información de lo que hace la sociedad. O sea, el saber qué es lo que están haciendo y a qué se están destinando los fondos de las empresas. Eh, Acá yo les había puesto que el concepto apareció hace algunas décadas en los países más desarrollados del este de Europa, Canadá, Estados Unidos, Australia, como consecuencia de la necesidad que tenían los accionistas minoritarios de una empresa de conocer el estado que guardaba su inversión. Esto es decir, saber qué estaban haciendo con su dinero y cuáles eran las expectativas futuras. Esto hizo que los accionistas mayoritarios del negocio, sus administradores, iniciaran un proceso de apertura de la información, al mismo tiempo la profesionalización y transparencia del manejo del mismo. Esto está íntimamente vinculado con un decreto de transparencia en la Argentina, donde ya cuando ustedes vieron el tema de las acciones, los derechos políticos y económicos, vieron los derechos políticos, que era el derecho a saber qué es lo que estaba pasando en la sociedad. En este sentido, las empresas participan en el mundo, en el mercado de valores, los fondos de pensiones, sociedades, todos los que manejan grandes volúmenes de dinero están íntimamente vinculados, y todo esto está regulado o tiene conceptos, hay conceptos consensuados, es decir, hay elementos consensuados a través de la Organización de la Cooperación del Desarrollo Económico, que termina pretendiendo regular a nivel global los principios del gobierno corporativo, en los que se encuentran las ideas básicas que dan forma al concepto que es utilizado para los países miembros y algunos. O sea, todo esto necesita saber, y esto después está íntimamente vinculado con la ley 25246, que es la ley de prevención de lavado de dinero, porque en este gobierno corporativo y queremos saber qué es lo que está pasando con la plata, necesito saber sobre la transparencia que hay en el negocio y quiero saber qué es lo que están haciendo con ello. Y entonces OCDE viene a regular un poco toda esta actividad, y esto colabora también porque en la Argentina se emita la 25246, que tiene mucho que ver con esto. George, ¿puedo hacer una pregunta? Por favor. El principio de gobierno, perdón, el gobierno corporativo en sí, ¿es un gobierno estás hablando de un gobierno de la sociedad combinado entre el Estado y parte de la empresa a los fines No, exclusivos de hacerla transparente? no. Son los principios que tiene que tener el gobierno de la empresa, tiene que tener la empresa, para que la empresa sea transparente a los ojos de la gente, y que la gente pueda invertir segura y tranquila en una sociedad, porque sabe que el Estado la está resguardando y está observando y haciendo observar esas normas que hacen al buen hacer de las sociedades. ¿Y cómo lo hacen cómo lo observan? ¿Solamente desde Con, afuera? con auditorías constantes, permanentes, con el cumplimiento de presentación de estados contables, de regulación de normas que hacen que esto funcione. Por ejemplo, nosotros tenemos todos los años que presentar un proceso que se llama Remediation Process, en el cual las empresas están obligadas a presentar la composición de sus accionistas hasta conocer quién es esto es compliance puro, quiénes son los tipos que tienen el 20% de las acciones, personas humanas. Porque las sociedades, y este problema lo estoy teniendo ahora con una empresa que tiene 5 niveles de sociedades. O sea, su principal accionista es una corporación, y esa corporación otra corporación, y otra, y otra, y otra, y otra, y estoy estoy analizando la tercera sociedad en Luxemburgo, y todavía no sé quién es el tipo que está detrás y que tiene el 20% de las acciones. Entonces, cuando yo sé que esta sociedad, conozco su composición de accionistas, si somos todos nosotros los 80 que estamos en este curso, decimos, son 80 pibes, buenísimo, bien, es gente común, normal, silvestre, que en tal caso, cuando hizo la adquisición de sus acciones, tuvo que haber demostrado el origen de los fondos a la gente de bolsa, que es, a su vez, el agente de bolsa es un sujeto obligado en el marco de la 25246, artículo 20, te dice que ese tipo tiene que saber de dónde vos sacaste la plata para haber comprado esas acciones. Entonces, cuando el agente de bolsa sabe que vos sacaste la plata porque cobraste una herencia o vendiste un departamento y tenés este 20% de las acciones,
y tenés esta sociedad, y esta sociedad es la dueña de esta otra sociedad, y vos vas haciendo todo el seguimiento así, tenés certeza de que los dueños son personas de buena ley, y no está Bin Laden o está un fulano que es un narcotraficante, no está Pablo Escobar Gaviria, no está Bin Laden, no está el cartel de Medellín, no está el cartel de Sinaloa, etcétera, etcétera, que lo que busca es evitar el narcotráfico, trata de blancas o todos los negocios ilícitos espurios como el tráfico de armas también. Entonces, cuando vos tenés una empresa que es sana porque que cumple toda esta reglamentación, entonces esta sociedad puede ingresar a la bolsa y dice, no, 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 a ver, esta empresa está haciendo todo bien, nunca va a tener un problema ambiental, los accionistas son todos sanos, señor inversor, venga y ponga la plata acá, porque yo, Estado, le digo que esta es una empresa segura y usted puede invertir tranquilamente. Entonces, ahí es cuando el sistema funciona. Los mecanismos, la ley es fabulosa, los mecanismos son fabulosos, lo que pasa es que algunos a veces hacen así y miran para un costado, y así es como después tenés las denuncias penales que no prosperan. Por ejemplo, el sujeto obligado que tenía que levantar el ROS, el reporte de operación sospechosa, por la cantidad de transacciones que estaba haciendo el muchacho Lázaro en el banco de la provincia del sur, de allá, donde están los amigos, empezó a comprar, comprar, comprar. Esa cantidad de operaciones saltó en la alerta, saltó lo que se llama, excedió los volúmenes estimados de operación mensual, salió y dijo, che, me parece que este muchacho no tiene plata como para comprar tantos coches, y no pasa nada, y no pasa nada, y terminó guardado, ya lo liberaron. Bueno, pero, o sea, la ley dice que ese muchacho tendría que estar adentro, y todos tendrían que estar adentro. O sea, la ley funciona. Funcionó para mí, para un fulano que tenía un anticuario que vendía cuadros, a ese tipo lo hicieron de goma, porque no presentó el papelito sellado, cosas, pero ese no era amigo de nadie y entonces marché preso. Pero después, bueno, pasan las cosas que pasan. ¿Sí? Pero lo que pretende el gobierno corporativo, el OCDE, es tratar de que todas las empresas sean lo más transparentes posibles en sus fuentes de financiación y de flujos de fondos que operan. Eso es lo que busca en definitiva. Ya sé que hace media hora me dijiste que lo habías entendido, pero yo sigo hablando. Fíjense que el OCDE se reúne con el Banco Central, con el Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera Internacional, con el Foro Global. O sea, esto es muy grande para ir regulando. Han tenido montones de asambleas, de sesiones, de cosas para tratar de lucrar y obtener la transparencia económica. Hoy en día es tan importante el gobierno corporativo como el desempeño financiero eficiente. Se dice que alrededor del 80% de los inversores pagarían más por una compañía con un buen gobierno corporativo, ya que ese elemento brinda una mayor seguridad en su inversión, asegurando sanas prácticas corporativas. Claro, porque si yo sé que la empresa es sana, no está metida en narcotráfico, no está metida en trata de blancas, drogas o armas, nunca voy a tener un problema, sé quiénes son los accionistas, entonces, nada, estoy tranquilo, puedo invertir tranquilo. En cambio, si viene un muchacho que no quiero estigmatizar a los colombianos, pero dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Vendo harina en polvo, tenemos negocios multimillonarios, como hay un TikTok por ahí que hay una vieja que dice, el nene, visto que la yerba está tan cara, ahora vende sobrecitos de yerba nada más, y le está yendo tan bien, todos los chicos del barrio vienen acá. Y el otro, que es medio bobo, pero bueno, también ahora está vendiendo azúcar impalpable, también en sobrecitos chiquitos, solo para la dosis del mate. Bueno, si vos ves que pasa algo así y algo turbio hay, alejate de ese negocio porque podés quedar implicado y ver afectadas tus inversiones o quedar como un cómplice en la transacción comercial. Cuanto mayor sea la transferencia y más información exista, mayor será la confianza de los inversores en el mercado. Por lo anterior, el gobierno corporativo, lejos de ser una moda, considerándose un concepto necesario para la sostenibilidad y crecimiento de las empresas. Cada vez se busca eso. Hay un decreto acá y hay una comunicación de la Comisión Nacional de Valores que establece esto, que obliga a muchas empresas a llevar esto adelante para que los inversores estén cada vez más seguros con sus colocaciones.
es muy importante, la justicia interpreta que los idóneos en esta materia sean todos aquellos que asesoran. Miren, en el 2001, cuando fue el corralito, yo estuve a cargo de amparos en el Bank Boston durante 3 años, y una vez vino el juez Guglielmino, que era el titular del juzgado número 1 contencioso administrativo, se sentó y me dijo: contame, cuando venía doña Rosa, de 80 años, que tenía un plazo fijo de $80.000, vos, ¿qué le decías para que renueve el plazo fijo? Y le decíamos que la tasa estaba por los aires y que si un mosquito se paraba arriba del globo, esto volaba por los aires, pero la gente es muy ambiciosa y quería tener cada vez más rentabilidad y sabían que era un negocio de riesgo. Ah, ok. A partir del 2001, con la producto del corralito, las entidades financieras se vieron obligadas a firmar lo que se llama hoy en día un test del inversor, que es un papel que dice, o sea, tomando varias variables, la edad, el patrimonio, lo que vas a invertir, lo que estás dispuesto a invertir, la experiencia y el conocimiento que uno tiene en la inversión, si uno es una persona de riesgo bajo, mediano o alto. Entonces, gracias, Cami. Ese es el decreto de transparencia, ¿no? ¿Qué es ese? Es la resolución general de la CNB que crea el Código de Gobierno Corporativo para las entidades que cotizan en la bolsa, pero después fue modificado por la 797 del 2019. Después hubo una modificación en el 2018, que es la 695, si no me equivoco, pero la última fue la 797. Entonces, todas las personas humanas que quieran ingresar tienen que declarar que se están metiendo en algo que por el volumen de la inversión puede ser nada, más o menos, o muy peligroso. Entonces, los tipos lo firman para que después digan: no, a mí el banco no me dijo, el banco o el agente de bolsa, porque esto es un negocio que puede ser, los bancos son en muchos casos agentes bursátiles y pueden asesorar en la adquisición de títulos de deuda, y, uno ser responsables por sobre lo que dijo. Si ustedes vienen a verme a mí y me dicen: hola, ¿qué tal? Quiero entrar y empezar y armarme un portafolio de la bolsa y quiero agarrar y poner, heredé de papá $2 millones y los quiero meter todos en la timba. Bueno, ustedes van a firmar un papel que dice que son conscientes, que sí, yo ahora lo subo, subo el link y subo el PowerPoint. Y quieren entrar en la timba, bueno, firman un papel en el que dice que están totalmente de la gorra y que descienden la responsabilidad sobre lo que les dicen. Igualmente, las comunicaciones y todas las resoluciones y los reglamentos de gestión siempre están a disponibilidad del cliente para que ellos puedan ver y saber qué es lo que está pasando. ¡Ah! Listo. ¿Quieren preguntar? ¿Se quieren quedar? Quédense, sigamos charlando. ¿Cómo Cuéntenme. puede aparecer en el caso de esto, en casos prácticos? Por ejemplo, si hablamos de sociedades que hacen oferta pública de sus acciones o hacen oferta pública, por ejemplo, como lo que dijo George, de obligaciones negociables, casi nunca vamos a encontrar de bonos, casi siempre lo que ofertan son obligaciones negociables. Bueno, puede suceder en un caso de que nada, por ejemplo, no sé, un ejemplo de, bueno, un cliente suyo va a su estudio y dice que realmente quiere abrir su sociedad, por ejemplo, ¿qué requisitos internos serían los que serían efectivos para la sociedad? Por ejemplo, lo de la fiscalización interna y saber que tiene una fiscalización externa que es parte IGJ, parte CNB, y después, por ejemplo, qué productos puede ofrecer, bueno, obligaciones negociables, puede cotizar acciones en la bolsa, y eso qué clase sería, bueno, serían clases de financiación externa, y bueno, básicamente eso. Está el fallo de Alpargatas dando vueltas por ahí, ¿no?
Ajá. CNB contra Alpargatas, ese pueden CFN, leerlo, CNB, ahí hay algo, CF. ahí hay violaciones al Consejo de Vigilancia, a la sindicatura, los denunciaron Y Terrabusi. porque entendían que no, la sindicatura no cumplió, ellos decían no, sí, lo que pasa es que no podíamos decir cuál era el valor de la acción, porque ahí había preferencia, había secreto. Exacto. Vos podés agarrar y decirte esto que yo te dije, hola, ¿qué tal? Te reunís, usted es el abogado de la sociedad, usted es el director jurídico de la sociedad Ibáñez. Ibáñez Guadalupe, no, Guadalupe es el nombre, no sé Lucía qué apellido tiene, porque no lo veo. Y entonces, Weisman es Marina. Entonces, ¿podemos hacer clase de repasito para la pregunta? El martes. El martes vemos sociedades, fiscalización externa, y como es muy corto, hacemos repaso. Entonces agarrás y decís, necesitamos 40 millones de pesos. Y entonces te dice, bueno, bárbaro, ¿qué hacemos? Y miran así al director de finanzas y miran al director jurídico y el director jurídico dice, vamos al banco. ¿Y vos qué le decís? Claro. ¿Y Sí, sí. estás de E igual es re acuerdo? común. En las calls son re comunes esas charlas, realmente. Todo el tiempo. Yo estoy llevando ahora particularmente muchas liquidaciones de sociedad. Y nada, básicamente dicen, y tenemos un montón de pasivo, pero no estamos haciendo ingresos porque no estamos facturando. Entonces, ¿cómo hacemos para financiarnos? Y ahí no te puedes quedar callado. ¿Para qué le pregunta Jorge? No, básicamente tenés que darles algún tipo de respuesta. Nada, básicamente lo que casi siempre se recomienda es una financiación interna, aporte de los accionistas, porque tenés un grado menor de impacto, digamos. Pero bueno, básicamente tenés que darle todas las opciones. Entonces es algo que siempre va a surgir en la práctica. Si la empresa está parada o cayó en un 50% su producción y vos tenés máquinas ociosas, esas máquinas podés constituir un leaseback con alguien que necesite la máquina. Entonces no te desprendés de la máquina, sino que se la das a un competidor tuyo. Tengo máquinas de coser o un plotter de un pantógrafo quemador, qué sé yo, cualquier máquina importante, y le decís, bueno, te la doy en leasing con opción a compra o el leaseback hace que, terminado el plazo por el cual constituye el contrato, el bien vuelva a mi patrimonio. Entonces, es como que si se lo estuviese alquilando, pero no es un alquiler, es un alquiler, no quiero decir alquiler porque yo siempre puteé a los que me decían en las definiciones contractuales que el leasing era un alquiler con opción a compra, es un contrato financiero de adquisición de un bien con opción a compra. Y mientras tanto van grabando todas esas cuotas del leasing, el canon se llama, todos los cánones mensuales los van desgrabando de ganancias y tiene un sentido financiero tremendo, porque el tipo tiene la máquina, lo que paga lo desgraba de ganancias, o sea que si labura suficientemente bien, esa máquina se paga sola. Y cuando termina el contrato, si la cosa mejoró para el que le dio, para el dador, mejoró, y bueno, le devolví la máquina y listo, gracias, chao. Y yo tuve una renta mensual de dinero por alguien que estaba utilizando la máquina que yo no estaba utilizando. Entonces puedo tener un ingreso. Esa es otra estrategia que se puede lograr. Sí, otra también contado con liqui, por ejemplo, para los aportes de los accionistas, o por ejemplo, si los accionistas tienen que girar, bueno, sí, aportes por X razón, porque la sociedad local no se puede financiar, lo que se hace mucho es el contado con liqui, porque si no pierden hay mucha despreciación si por ejemplo la extranjera es de UK y te tiene que mandar los euros, se desprecia, entonces hacen contado con liqui para no perder ese valor, etcétera. Hay un montón de cuestiones del financiamiento y la verdad que está copado. Pero bueno. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Lu, ¿querés preguntar Sí, algo? una Dale, chica, Lu. Marina Weisman, había dicho que tenía dudas con acciones preferidas. No sé si las quiere decir, básicamente. Hola, sí, yo. Hola.
Tengo dudas porque nosotros habíamos visto, si no me equivoco, que era una cláusula leonina que se determine un monto fijo para los socios, independientemente de como de cómo le iba a la sociedad. ¿Puede ser o me estoy equivocando? Sí, porque si a la empresa le va muy bien, entonces yo siempre me garantizo cobrar algo. Pero ¿y si a la empresa no le va bien, por qué la sociedad a vos te va a pagar algo cuando los otros no tienen, no hay utilidades suficientes como para distribuir? Claro, Ahí lo que está pasa es la que, inequidad. exacto, con las acciones preferidas sí se puede establecer un dividendo fijo, solo si existen utilidades. En el caso de que haya ganancias para la sociedad, en ese caso sí se puede establecer un monto fijo, por eso sería una acción preferida, porque se garantiza el cobro siempre que la sociedad le vaya bien. Claro, pero por ejemplo, mi duda es si sí hay utilidades, pero Ujú. esas utilidades se tienen que usar para otra cosa porque ganaron, pero no ganaron mucho y las necesitan para algo, por ejemplo. No se me ocurre para qué, pero igual Básicamente, tienen que dar al socio. Perdón. básicamente, sí. No, No, ya me George. recosté, así que no te escucho. Ah, no, básicamente si, por ejemplo, vos tenés débitos en cuanto a... Ay, pensé que tenías tetas, boludo. Dije, se puso las tetas las que se Tengo. pegan. Las chicas de la oficina me dijeron No, que en cualquier momento iba a usar corpiño, pero no, todavía no, no. claro. Eh, La calabaza. pensé que eran las que se pegan, viste, para que no se... Bueno, no. No, Eh, todavía hay Sol y soy Jorge. Más tarde soy bueno, Estela. claro. Bueno, cuestión que básicamente en el estado de flujo de efectivos, que es una de las partes del estado contable, vos tenés todos los egresos que hiciste por la sociedad. Por ejemplo, si compraste materia prima para la sociedad, vas a tenerlo en el estado de flujo de efectivo. Entonces, todo eso va a salir del estado contable. Entonces, las utilidades básicamente son disponibles para los accionistas. Son lo que se va a distribuir entre ellos. Entonces, en el caso de que haya utilidades para distribuir, en ese caso las acciones preferidas van a cobrar. Pero Ah, las No sé si genial. utilidades, responde. pero Marina, las utilidades, hay utilidades una vez que vos terminaste de pagar todo, ¿eh? No hay Exacto. utilidades si le debes algo a alguien. Porque si le Utilidades es lo debes que le plata, queda a los accionistas. porque si le debes algo a alguien, no hay utilidades. No. La utilidad Eso va a surgir siempre del estado contable. es el excedente es el excedente de la transacción. O sea, yo no puedo deberle nada a nadie. Puedo tener obligaciones derivadas en el tiempo, porque tomé un préstamo a 5 años y no significa que porque deba el préstamo, en realidad el préstamo lo tengo para cancelar en 5 años, pero todavía no lo debo porque lo tengo pautado para desembolsar en periodos X, ¿sí? Entonces, si yo puedo tener un montón de deuda, que es lógico que tenga la deuda, tengo que buscar esa, hay una ecuación matemática que habla sobre la utilidad sobre el equity y el endeudamiento. Dice que mientras más endeudada está la sociedad, más utilidades puede llegar a generar. Pero bueno, no importa, es un tema financiero que no me voy a meter ahora. Pero en el ejercicio cerrado, cuando vos cerrás y decís, bueno, le pagamos el sueldo a Sol, le pagamos a Camila, le pagamos a esta, le pagamos a este, pagamos, listo, ya está, no le debemos a nadie por este año, no. Ay, pero quedaron 500 mangos en la billetera. Bueno, esos 500 mangos son las utilidades, esos 500 mangos son los que van a distribuir. Ah, quedaron 500 mangos. Che, acuérdense que si quedaban 500 mangos, JJ se llevaba 15, Santiago se llevaba 15 y este se llevaba 10. Y bueno, listo, está bien, el resto lo distribuimos entre los comunes. Pero Claro, genial. de lo que sobra. Ahí entendí. Y siempre va a tener, según el inciso 1 del artículo, o sea, el que dice el derecho al cobro preferente de las utilidades hasta determinado porcentaje, un porcentaje mayor que el resto, puede ser, o sea, un porcentaje mayor y además fijo, si es que existen utilidades, sería así. Sí, pero ojo, todo esto es un cálculo que es una ecuación que te termina dando cero. Si vos tenés utilidades y el directorio decide distribuirlo,
esa distribución con esa fórmula, el igual te tiene que quedar como que todos cobraron y no perjudicó a nadie. Porque si perjudica a alguien, está mal hecho, no es así. Claro puso. Ahora que me paro a prender la luz porque esto... Bueno. Bueno, si no hay más dudas, vemos las que siguen en el martes. Y bueno, el martes vemos fiscalización externa, vemos los casos y vemos las dudas. Que estamos con JJ. Ahí JJ les va a decir básicamente todo lo que entra, que creo que les hice un repaso la clase pasada. Sociedades de personas no entró, o sea, entraba para el primer parcial, pero JJ lo sacó. Eso no entra. Y no, nada, después todo lo que vimos, básicamente sí. Así que nada. JJ les dirá los puntos más importantes a tocar. Pero nada, eso, lo vemos todo el martes. Qué divertido está, George. Hoy no tenés noche de hombres de whisky. Hoy tengo Zoom de whisky. Ah, buenísimo. Tengo Zoom de whisky Bueno. a las 11 de la noche. Es este mismo. Es este, o sea, yo nunca creo, no, o sea, no sé. Chicos, entramos a las 11 de la noche. Van a ver No a... tengo whisky, pero bueno. Por lo general somos entre 6 y 9 papás del colegio que como no vamos a chupar, podríamos ir a chupar porque acá Cañitas abrió todo. Dale, sí. Vamos a ir a tomar algo, pero no, nada, nos quedamos, hacemos, nos juntamos acá igual por Zoom acá, y cada uno con su Johnny Walker o sus chivas. Quedamos hablando huevadas hasta las 2 de la mañana. El problema es que mañana a las 8 me paro para ir a jugar al fútbol, así que imagínense, por eso es que juego como juego. El gordo se para en la mitad de la cancha y se queda así parado, así medio de costado. Vamos a corretear un poco la pelota. Blue Label, no. A ver, arranqué con un Chivas 12, liquidé una etiqueta negra, revolví un cajón y encontré una etiqueta roja, y mi esposa me dio una grata noticia, me dijo que sacó una caja, no sé dónde carajo estaba por ahí, me dice, encontré 3 etiquetas negras. Me regalaron dos double black, dos doble etiqueta negra, y... Ah, ¿se está grabando esto? Y me regalaron un Chivas de, qué sé yo, 800 millones de años, no sé.